Hemos hablado acerca de la tierra, la creación y cómo Dios hizo todo y lo hizo bueno. Si tú lo resumes, el amor era la motivación detrás de todo. Dios creó el mundo para darle un lugar al hombre donde vivir, porque quería hijos, quería familia. Y vemos cómo los hombres fueron creados a la imagen de Dios. Él respiró el aliento de vida, cómo caminó con el hombre, y caminó y habló con el hombre. Y hablamos de espíritu, alma y cuerpo, y es muy importante para entender el resto del curso, el resto de la nueva creación, de las nuevas creaciones, que somos espíritus, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Luego hemos hablado cómo era muy inteligente. Adán era brillante, él nombró a todos los animales, estaba en el estado de inocencia, de pureza, no era engañado. La Biblia dice, él no fue engañado como Eva lo fue, él lo hizo a sabiendas y desobedeció a Dios, y cuando lo hizo, el pecado vino al universo y corrompió todo, y vimos cómo el pecado maldijo la tierra, y vemos en Génesis 3:17, y le dio a Satanás dominio sobre la tierra y sobre la humanidad. Ahora pasamos bastante tiempo, usamos nuestro voluntario. ¿Quién era? ¿Era Mateo? Mateo vino aquí y se voluntarió y siguió el proceso de nacer de nuevo. Todos los que nacen en este mundo nacen en el pecado bajo el dominio de Satanás, y cuando Adán pecó, él se trasladó y trasladó toda la humanidad bajo el dominio y el control del diablo, y nos trasladó al reino del diablo. Hay dos reinos verdaderos, el reino de Dios y está el reino del diablo. La Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo. En 2 Corintios 4, versos 3 y 4, lo llama el Dios de este mundo, y sabemos que lo es, y también sabemos cómo se convirtió en esa manera. Cuando Adán pecó, estaba rindiéndose al dominio del diablo. Él puso su vida y su futuro y su familia bajo el control de Satanás, y lo hizo a sabiendas. Entonces, en Primera de Juan, vayamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno, el dominio. ¿Cómo llegó ahí? ¿Sabes cómo llegó a esa situación? A través de la caída de Adán y del pecado de Adán y la alta traición del mandamiento. Llegamos ahí por lo que hizo Adán. Entonces todo el mundo yace bajo el poder del maligno. En Colosenses 1:13 hablamos, como hicimos esa ilustración, cuando nosotros hemos aceptado a Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y muchas maneras de relatar esa verdad. El bautismo es una de ellas. Hay varias analogías para explicar lo que pasó cuando nacimos de nuevo. Uno es que dejamos el reino de Satanás y vinimos al reino de Dios. Otra es que hemos nacido de nuevo. Algo murió y fuimos nacidos de nuevo. Nuestro hombre antiguo murió y luego volvimos a nacer. Hemos sido nuevas criaturas. Nos ha sido dado una nueva vida, un nuevo comenzar. Entonces, eso sucedió cuando nosotros aceptamos a Jesús. Otros, cuando hemos sido salvos del pecado y de la muerte y de la destrucción, y fuimos liberados o redimidos. Hemos sido comprados o rescatados. Todo esto registra lo que pasó cuando dejamos el reino del diablo y vinimos al reino de Dios. Es una experiencia muy real, es algo real. Todo pasa en el espíritu y no lo puedes ver, ni siquiera lo puedes sentir en muchos casos, pero es verdad. Las cosas espirituales son más reales que las cosas naturales. Entonces el nuevo nacimiento es una experiencia real, es un cambio, un intercambio de reinos.
y recibes un nuevo rey, una nueva familia, un nuevo padre, una nueva constitución, una nueva herencia, recibes un nuevo nombre cuando recibes un nuevo reino, cuando eres transferido de un ámbito al otro. Entonces, estas cosas encajas muy bien con la justicia porque recibes una nueva naturaleza cuando naces de nuevo, recibes un nuevo corazón. Lo que está dentro de ti cambia y tu corazón y tu espíritu es como el espíritu del Padre. Recibes una naturaleza, su vida. La vida eterna no es solo vivir para siempre, es una sustancia divina, es algo que fluye en las venas de Dios, a través de su cuerpo, de su ser. Esa misma vida viene dentro de ti. Vamos a hablar más acerca de eso. Entonces, es importante para nosotros entender los cambios radicales que suceden, porque ahí es donde has sido hecho justo, ahí es donde te conviertes en la justicia de Dios. No estás tratando de serlo, y si no ya lo eres la justicia de Dios en Cristo, y eso sucede instantáneamente cuando naces de nuevo. Ahora, hemos visto cómo el pecado trajo maldición al mundo y le dio dominio a Satanás sobre la humanidad y sobre la tierra. Y luego queremos ver por un momento esto: el pecado trajo a la humanidad dominio del pecado, enfermedad y muerte. Antes de eso no había pecado, enfermedad, sufrimiento, y por causa del pecado abrió la puerta del diablo y permitió que todas estas cosas entren al mundo y a nuestra experiencia. Veamos algunas escrituras. Hebreos capítulo 2. El pecado trajo a toda la humanidad bajo el dominio de la muerte y nos hizo sujetos a la muerte. Hebreos 2, 14 y 15 dice: porque así, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Satanás tenía el poder de la muerte en el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces fuimos sujetos o estábamos en opresión al temor a la muerte todas nuestras vidas. Otra traducción dice: liberó a las multitudes que vivieron todo ese tiempo como esclavos bajo el yugo del temor de la muerte. La Biblia amplificada dice: para que librase y completase desatase a todos aquellos que, acosados por el miedo a la muerte, estaban aprisionados a lo largo del curso de sus vidas. Entonces nos convertimos esclavos del miedo a la muerte, del control de la muerte, del dominio de la muerte, y todo eso sucedió cuando Adán pecó. Entonces Jesús vino y se convirtió en hombre, y dice, tomó carne y sangre y se convirtió en un ser humano, y que a través de la muerte, sino atravesando a través de la muerte, una vez que Jesús atravesó la muerte, y la muerte nunca más iba a ser la misma, destruyó el poder de la muerte, destruyó el poder de Satanás sobre nosotros. Y la Biblia dice: ¿dónde estás, muerte, tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y ya no hay más aguijón en la muerte, y no nos quedamos en el sepulcro. Hemos experimentado la muerte como una promoción, y nos movemos y promocionamos de este cuerpo a la siguiente bendición. Y destruyó el aguijón de la muerte. Él pagó la pena de la muerte. Él murió para hacernos libres de la muerte. Ya no tenemos que más temer a la muerte. Cuando ya no temes a la muerte y ya no tienes más pecado, los psicólogos dicen que el temor de la muerte es la raíz de todos los temores, y gracias a Dios que no debemos temer a la muerte. Yo no disfruto del dolor, pero ya no tengo temor a la muerte. ¿Saben ustedes de lo que estoy hablando? Nadie quiere experimentar el dolor, pero
El dolor y la muerte no tienen que ser sinónimos. Sabes que hay personas en la Biblia que simplemente cerraron sus ojos y se fueron, otros fueron martirizados, pero no tienes que estar enfermo ni con dolor para que mueras. ¿Sabías eso? No lo tienes que ser. Y grandes hombres de Dios en las siguientes o pasadas generaciones se han ido, han acabado su obra y eran fieles y cerraron sus ojos y se fueron. Algunos murieron en el púlpito, predicaron o acabaron de predicar, se sentaron y de ahí se partieron. Es una manera hermosa de irse. Es así como muchas personas que son oponentes a la sanidad divina. Si no te enfermas, ¿cómo vas a morir? ¿Quién te ha dicho que tienes que morir enfermo? Podemos acabar nuestro curso. Pablo no se enfermó. Él dijo, yo tengo un deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero también quiero quedarme aquí porque es más necesario para ustedes y sé que me voy a quedar. Y decido, como si tuviera la decisión. Él puede irse, puede quedarse, y él decidió quedarse. Bien, yo creo que también nosotros podemos quedarnos hasta que acabemos, y cuando acabemos es tiempo de irnos. Entonces, lanzo eso ahí. Y si tú puedes creer eso y aceptar, yo sé que puedes experimentarlo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y verso 17. El pecado se convirtió en nuestro amo. Romanos 6:16. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuimos esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo. ¿Cuántos de ustedes saben que ya no eres esclavo del pecado? Y luego dice, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces fuimos siervos del pecado, pero ya no lo somos más. Y la excusa que el diablo me hizo hacer ya no funciona. Eso no quiere decir que no tienes esa naturaleza pecaminosa en tu carne. Tienes que controlar a tu carne, pero ya no eres más un pecado, ya no eres más un esclavo del pecado. Si has nacido de nuevo, entonces te has convertido en una nueva criatura. Jesús vive en ti, tienes una nueva naturaleza y en tu espíritu, y tú puedes vivir más allá del pecado y puedes controlar las pasiones de la carne. ¿Me sigues? El problema era, veamos en Efesios 2, aquí estaba el dilema o el problema, y es así que la religión no funciona. Efesios 2 y verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, este es el resultado de la caída de Adán. Date cuenta cómo el diablo tiene control, y por eso se llama el príncipe de la potestad del aire. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos de ustedes saben que ya no opera en ti? Trabaja alrededor de ti, no dentro de ti. Eres libre. Si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces el diablo no está viviendo ahí. El Espíritu Santo está viviendo en ti. Entonces, es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, trabaja en ellos. Los controla. Estamos hablando acerca de ser esclavos del pecado y cómo el mundo es esclavo del pecado. Verso 3, entre los cuales también nosotros nos vivíamos en otro tiempo. Vivíamos en otro tiempo de esta manera. En los deseos de nuestra carne, puedes ver que el pecado obra en la carne. Solo los deseos de la carne es un factor real en que las personas pequen, pero no es todo lo que hay no eres solo carne. Entonces el pecado obra a través de los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los ¿qué? De los pensamientos. Si no, los pensamientos tienen una propensidad al pecado. La carne quiere pecar y va en esa dirección del pecado. Y no ha terminado, y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces ahora el pecado está trabajando en su naturaleza. Entonces ve la situación, el diablo, el príncipe de la potestad del aire, el aire está lleno
con la influencia del pecado y con el malal y con el diablo, y está tratando de empujar a este mundo en la dirección equivocada. Luego tienes los deseos de la carne y la carne quiere ir en dirección mala. Y también tenemos los pensamientos, y los pensamientos mundanos, no renovados, y tienen la propensidad del pecado también. Y luego continúa y dice, y éramos por naturaleza, eso es tu hombre espiritual, por naturaleza éramos hijos de ira. Entonces tienes el pecado en el aire, tienes el príncipe de la potestad del aire obrando en la gente, tienes el pecado en la carne, en la mente, el pecado obrando en el espíritu. Éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, por esa razón el mundo peca. Ahora, tú no vas a estar en el reino del mundo de las tinieblas, en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, y bajo el control de Satanás y el mundo. Pero no puedes estar en esa situación y salir de ahí por tus propios medios. No hay manera de que puedas comprar tu salida de ahí. Entonces Dios tenía que hacer algo poderoso, Él tenía que hacer algo sobrenatural para alcanzarnos y cambiarnos y hacernos hacer lo que Él quería hacer. Él no podía esperar que evolucionemos a ser cristianos, porque nunca lo hubiéramos hecho. Entonces Él tenía que hacer algo por nosotros. Él tenía que hacer algo que deshiciere, o sea, algo más grande, y abrumara lo que Satanás ya había hecho, y completamente cambiarnos. Y lo que Él hizo, Él trató con nuestro espíritu, con el espíritu del hombre. Entonces tú puedes ver que el príncipe de la potestad del aire está todavía obrando ahí. Si aún eres cristiano, Satanás sigue obrando en el mundo. ¿Cuántos saben eso? Él está obrando en los deseos de nuestra carne, y también puede obrar en nuestra mente para atraernos, para tentarnos, para seducirnos. Pero cuando te conviertes en cristiano, tu naturaleza cambia, tu corazón, tu espíritu. Dice que éramos por naturaleza hijos de desobediencia, y cambia nuestro espíritu, nuestra naturaleza, y nos da la naturaleza de Dios, y dice que nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué cambia? No cambia tu mente ni tu espíritu, sino tu espíritu es el que cambia. Y eso es suficiente para que tú te levantes y tomes control de tu mente y de tu carne. ¿Me sigues? Entonces, Él nos cambia en la raíz, en el corazón. Lo que la persona que verdaderamente eres cambia, y depende de ti que alimentes tu espíritu y que te levantes como una nueva creación, como hombre y mujer, y tomes dominio sobre tu mente, tu cuerpo y las influencias de este mundo, y empieces a vivir como Dios quiere que vivas. Antes no lo podíamos hacer, pero ahora sí lo podemos, por la nueva creación. Es tan poderosa, porque el espíritu recreado tiene la vida de Dios y el Espíritu de Dios, y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Cuántos me están siguiendo? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces el poder que está obrando en ti es más grande que el poder que está fuera de ti. Ahora nosotros podemos crucificar la carne, podemos renovar la mente y podemos vivir para Dios. Podemos. Dios lo hizo posible. Por el otro lado, si no lo hacemos, si no renovamos nuestra mente y no crucificamos la carne, si no alimentamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y lo mantenemos fuerte para que mantenga nuestra carne. Pablo decía que él tomaba su cuerpo y lo ponía bajo sujeción, y no que habiendo sido heraldo yo mismo sea eliminado. Podemos vivir como el mundo vive si no tomamos esas precauciones y alimentamos nuestro espíritu. ¿Me sigues? Entonces, nos convertimos en pecados del pecado. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Hemos sido malditos. El mundo fue maldito, la humanidad fue maldita, y vivimos bajo maldición por causa del pecado. Y Cristo vino para redimirnos de la maldición. Entonces el pecado nos devastó y devastó la vida humana. Ahora también nos cambió la naturaleza del hombre. El pecado cambió al hombre. Nacimos de nuevo en reversa. La muerte espiritual vino a nuestros corazones. Y yo quiero tratar con esto por un momento. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado entró al mundo por un hombre, y por ese hombre el pecado pasó y pasó a todos los hombres. ¿De dónde vino la muerte espiritual? Éramos por naturaleza, lo hemos leído en Efesios, hijos de ira. Éramos por naturaleza espiritualmente muertos, y la manera como describir la muerte espiritual no es como si alguien le disparas a alguien y muere. La muerte espiritual, en el sentido espiritual, la muerte espiritual es separación de Dios. Y si Jesús en su espíritu tenía la vida de Dios, si Adán y en su espíritu tenía la vida de Dios, Dios respiró el aliento de vida. Adán tenía dentro de sí la vida y la naturaleza de Dios. Cuando pecó, eso se fue. Y no es que esté vacío, todavía queda algo, él está viviendo, él todavía está respirando, es todavía hombre, pero la naturaleza de Dios se fue, ha sido quitada, la presencia de Dios ha sido quitada. ¿Qué hay ahí? Ahí llamamos lo que se quedó fue la muerte espiritual. Llamamos esa naturaleza que era por naturaleza hijo de ira. En otras palabras, no tenía la naturaleza de Dios ni las cualidades de Dios. Tenía la naturaleza de Satanás, las cualidades de Satanás. No tenía la vida de Dios ahí. Porque es la razón por qué una persona que no ha nacido de nuevo, una persona se va a ir al infierno. No hay nada en su espíritu que es como Dios. La presencia de Dios y la naturaleza de Dios y la vida de Dios y las características de Dios han sido quitadas de ese espíritu. Y lo que hay ahí es la naturaleza de la muerte, del pecado, de Satanás. Y Jesús dijo de esta manera en Juan 8, ustedes son de su padre el diablo. Y dijeron, nuestro padre es Abraham. No, ustedes son de vuestro padre del diablo. En otras palabras, Satanás es tu padre. Ellos tenían la naturaleza del diablo. ¿Y eso cuándo sucedió? Sucedió cuando Adán pecó. La muerte espiritual entonces es una condición espiritual. Y nos ha separado de Dios, nos ha hecho inadecuados para caminar con Dios, nos ha hecho inadecuados para el cielo, y nadie que es muerto espiritual puede ir al cielo. Tiene que ir cambiados para caminar con Dios. Su naturaleza tiene que ser reemplazada. Esa naturaleza satánica malvada tiene que ser reemplazada por la de Dios. En Romanos 3, vayamos a Romanos 3, tenemos una descripción del hombre no regenerado. En el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quienes hagan lo bueno, ni hay quien siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces tú ves aquí la descripción de la humanidad no salva. Los pecados de la carne en el mundo simplemente son síntomas del pecado que está en el corazón. No puedes cambiar su comportamiento si no cambias su corazón. Entonces, para que paren de hablar malas palabras, cuando nacen, a no ser que nazcan de nuevo, eso tenía que ser tratado, eso tenía que ser cambiado. La justicia era necesaria para que el hombre y la mujer caminen con Dios, porque en sus corazones eran enemigos de Dios, no podían estar en la presencia de Dios, no tenían la naturaleza de Dios. Entonces, todos estos pecados de la carne salen de un corazón corrompido. En el Antiguo Testamento dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo llegó a esa situación? Por medio de la caída. El pecado de Adán dejó su marca en cada persona, en cada generación, en cada nación.
Todos hemos experimentado los efectos del pecado y el efecto de la naturaleza pecaminosa. No es posible que cada uno nazca fuera del pecado, porque nuestro padre y madre, Adán y Eva, se trasladaron al reino del pecado y todos nacimos ahí. Entonces la naturaleza pecaminosa es horrible. Y yo sé que tú entiendes, pero necesitamos ir una y otra vez, porque un entendimiento de esto pone la plataforma para que podamos entender lo que el Señor ha hecho. Y un mal entendimiento de esto hace que se levanten religiones falsas. No importa cuán bien aprendes a comportarte, no va a cambiar tu corazón. Un leopardo no va a cambiar sus manchas, y una persona malvada no puede hacer que su corazón sea justo. Job trató con eso. Y aunque yo me lave con agua de la nieve, yo todavía no estoy justo. No hay nadie que puede venir entre mí y Dios. Necesito un mediador. Y porque el pecado va hasta el corazón. Y hasta que el corazón no sea cambiado, entonces el pecado va a permanecer. La fuerza más dominante y la naturaleza pecaminosa va a mantener a la gente fuera del cielo. ¿Cómo Dios puede traer gente con la naturaleza del diablo y llevarlos al cielo? No va a funcionar, no puede hacer eso. Amén. Entonces, cambió nuestra naturaleza. Ahora, vean el resultado de la muerte espiritual. Vayamos otra vez a Génesis capítulo 2 y vamos a movernos más rápido aquí. Quiero ir a través de estos versos. Génesis 2. Entonces, tú tienes que darte cuenta que en el Nuevo Testamento hay dos clases de muertes. Entonces, hay muerte espiritual y es la muerte física. Hay muerte espiritual y muerte física. En algunos casos, tú puedes leerlas de dos maneras. De Romanos 5:12, por el pecado de un hombre, la muerte pasó a todos los hombres. El pecado y la muerte, porque todos pecaron. Ahí sería la muerte espiritual y la muerte física. Actualmente, la muerte espiritual es un problema mucho más grande y es más devastadora y más eterna que la muerte física. Una vez que tú entiendes las verdades del espíritu del hombre, de la vida espiritual y la muerte espiritual y la naturaleza de tu espíritu, te das cuenta que la muerte física no es nada. Es la muerte espiritual la que te manda al infierno y la que te mantiene fuera de la presencia de Dios. La muerte espiritual te guía en esclavitud al pecado y te manda al diablo y te hace esclavo de la muerte, del miedo de la muerte. La muerte espiritual es realmente el corazón de todo el problema. Porque aunque si ocurre el rapto, todos vamos a morir físicamente, a no ser que ocurra el rapto. Nosotros podemos manejar eso. Si nosotros tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu, en la muerte física no es ningún problema. Amén. Y si tú no tienes la vida espiritual de Dios en ti, la muerte física es el final, no hay retorno. Cuando tú mueres físicamente, te vas al infierno y ahí no hay retorno. Entonces, en Génesis capítulo 2, verso 17, aquí es lo que Dios dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comeres, ciertamente morirás. Y ve en el margen, si tienes una pequeña nota de pie donde Dios dice: el día que él comiere, ciertamente moriréis. Ve en el margen de mi Biblia, dice, literalmente dice: en muerte moriréis. ¿Ves eso? El día que comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, dice en el hebreo, dice: en muerte moriréis. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando acerca de dos muertes. Sabemos que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y vivieron cientos de años después de ello.
Dice aquí, en muerte moriréis. El día que de él comieres, tu espíritu va a perder contacto con la vida de Dios y va a morir. Espiritualmente vas a recibir la naturaleza de la muerte. O puedes decir de esta manera, porque la muerte es difícil de poner esta palabra y usar y tener todos los usos y entenderla. Pero tómalo de esta manera, las tinieblas es la ausencia de la luz, ¿verdad? Entonces, las tinieblas no vienen sobre las personas. Va mientras la luz es quitada, la muerte también. La naturaleza de la muerte, la sustancia de la muerte espiritual es la ausencia de vida, la ausencia de Dios, la ausencia de la vida de Dios. Entonces, lo que sucede cuando Adán pecó, en muerte morirás. Cuando mueres, en muerte moriréis. La vida, la naturaleza de Dios se salió de su espíritu y eventualmente su cuerpo murió. Siguió el mismo camino. Porque la muerte afecta cada nivel, cada área. Afectó toda la creación. Afectó las estrellas. Entonces, en muerte moriréis. Vas a morir espiritualmente y luego vas a morir físicamente. Entonces, la muerte espiritual trajo muerte física. La muerte espiritual pasó primero. Entonces, ¿qué pasó? Bien, Dios vino al jardín en la tarde y Adán y Eva se escondieron. Nunca se habían escondido antes. Nunca habían experimentado eso. ¿Por qué se escondieron? Estaban con vergüenza. Estaban asustados. Nunca habían experimentado la vergüenza, ni la vergüenza, ni la culpabilidad. Nunca antes. No habían sido creados en santidad, en pureza. No había nada que era malo. Pero inmediatamente cuando murieron espiritualmente, el pecado, la naturaleza pecaminosa, se escondieron de Dios desde del mismo que podía ayudarlos, se ocultaron y estaban avergonzados. La muerte espiritual hizo de Adán un cobarde. Estaba asustado de enfrentar a Dios. No solo lo hizo un cobarde, fueron echados del jardín. Dios tuvo que echarlos fuera porque la muerte espiritual no puede permanecer en la presencia de Dios. Tenían que irse del jardín del Edén. Tenían que irse de la presencia de Dios. Estaban ahí solos y Dios tuvo que matar el primer sacrificio y proveyó de ropa. Ellos no necesitaban antes ropa porque estaban vestidos con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, pero el pecado les robó de todo eso. Entonces murieron internamente y la muerte empezó a obrar en sus cuerpos, en la tierra, en el reino animal, en el reino de las plantas, en el sistema solar, en el universo. La muerte contaminó todo lo que Dios hizo, pero la gran división, la gran consecuencia de la caída del hombre era que separó al hombre de Dios. Dios puede hacer muchos universos, puede hacer otro reino animal, otro reino vegetal. Ese no es el tema. El tema es y va a ser siempre la relación con la humanidad, y eso es lo que estaba arruinado, y eso es lo que la separación ocurrió, y Dios se convirtió el hombre se convirtió en un extraño, y tenía que conocer a Dios, que Adán iba a contar, y finalmente Dios hizo un pacto con Abraham. Era un pacto con la carne, y era un pacto carnal, un tabernáculo carnal y todos los sacrificios animales, y había esa naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa hizo siempre un extraño en la presencia de Dios, y continuó hasta que Jesús nació, y era el misterio de Dios, el secreto que tenía Dios en su corazón desde el fundamento del mundo, que Jesús iba a venir
iba a morir por nuestros pecados, iba a quitar la naturaleza pecaminosa y vamos a volver al corazón de Dios, y la vida podía venir, la justicia podía venir, y una vez que íbamos a ser resucitados en el Espíritu, podíamos venir a la presencia de Dios, y Dios recuperó su familia. Y cuando tú ves en esa luz, la muerte física no es nada. Los deseos físicos carnales no es nada. Yo puedo caminar con Dios. Yo tengo que ocuparme de mi mente y de mi cuerpo, pero ya no soy extraño a la presencia de Dios. Ya no soy un extraño, no soy un don nadie. Soy una generación santa, una realeza. Tengo acceso a su presencia. Puedo ir cada vez que quiera. Y cuando lo hago, y cuando mi cuerpo cese, yo voy a ir directo al cielo y voy a caminar con Dios porque soy una nueva creación. Entonces, el gran problema en el universo era la naturaleza pecaminosa del hombre. Y es lo que pasó. Hay veces las personas se enojan con el petróleo, las ballenas, el medio ambiente y todas las cosas físicas. Dios puede hacer 1.000.000 de universos, puede hacer 1.000.000 de tierras, pero es la naturaleza pecaminosa que casi le roba a Dios de su sueño. Y es la naturaleza pecaminosa que Jesús vino a arreglar primero y luego hizo el resto. Y vamos a seguir con eso. Pero eso era el gran obstáculo que tenía que ser vencido para que Adán y Eva fueron echados fuera de la naturaleza de Dios al mundo, a un mundo maldito y difícil. A todo el mundo fue maldito y trajo espinos y cardos, y la tierra era dura y difícil, y teníamos que trabajar por el sudor de nuestra frente, y eso sucedió por el pecado. Y nada de eso fue tan devastador como la naturaleza del pecado, nada de eso, porque hizo de Dios y del hombre extraños. Éramos enemigos de Dios, dice la Escritura. Y finalmente, el primer hijo piensa acerca de esto. A veces queremos ver nuestro árbol genealógico. Yo hice un estudio de nuestro árbol genealógico y abrí el libro y nuestras raíces hasta Alemania. Es tremendo, Alemania, y veo este tatarabuelo que cruzó el océano, y empecé a sentirme orgulloso. Algunos pelearon en la guerra de la revolución, eran patriotas. Estaba yo animado y orgulloso, y me descubrí que una de mis tatarabuelas era una bruja y acabó en un manicomio, y creo que su esposo era un borracho, y decidí que estos árboles genealógicos no significan nada. No significan nada. Tengo una nueva familia, un nuevo árbol. Amén. Jesús es la cabeza y somos parte del cuerpo de Cristo. Y escuchas acerca de estas maldiciones generacionales. Jesús nos ha redimido de toda maldición. Ya no eres maldito, eres bendito. Tú puedes ir y creer y estar de acuerdo con las maldiciones generacionales y arruinarte. Y yo no podía abstenerme de que mi tatarabuelo era un idiota y decir que Cristo me ha redimido, ya no voy a ser más maldito, voy a ser bendito. Eso puedes decir. Puedes estar de acuerdo con lo que quieras, pero yo voy a estar de acuerdo con la bendición. No importa si algo ha hecho mal en tu familia, tú puedes obedecer a Dios y puedes ser bendecido. Y puedes vivir hasta la plenitud de tu herencia en Cristo, si lo quieres. Amén. Entonces, las personas están orgullosas de su pedigrí o lo que quieran llamarle. Pero vayamos al comienzo. Vayamos hasta Adán y Eva. Sabemos lo que ellos han hecho. Ellos nos han vendido. Pero no es nada de lo que tengamos que estar orgullosos. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Tú puedes pensar, después de todo lo que pasó, ellos iban a llevarse bien. Si eres los 2 hijos sobre la faz de la tierra, puedes pensar que iban a llevarse bien.
No es que vas a buscarte otro amigo. ¿Me escuchas? Pero los celos vinieron, y el odio, y la envidia, y contienda, todo el resultado del pecado. Y vino al principio, vino en la primera familia. Oh, hace ver que tu familia no está tan mala, ¿ah? Alguien trajo dos niños de 8 y 9, hombre, hermano y hermana. ¿Puedes hacer algo con estos dos? Pelean. Y yo les dije, no, yo no puedo, es normal. Yo me preocuparía si no pelearían. Es normal tener problemas. Todos pasan por eso. Tienes que seguir con eso. No importa cuán bueno seas, vas a irritar a alguien. No importa, o alguien te va a irritar aquí, o a veces vamos a tener que llevarnos bien. Pero estas cosas pasan desde el principio, desde el mero comienzo. Entonces Caín ofreció su sacrificio y Abel lo hizo lo mismo, y Dios aceptó el de Abel y no el de Caín, y Caín dijo, yo voy a arreglar esto, y mató a Abel. Caín mató, el primogénito mató al segundogénito. ¿No es eso horrible? Toda la familia humana empezó con asesinato, homicidio, pecado, todo estaba ahí. En la primera casa, Dios tenía. Si Dios no es el Dios que es, Él podía haberse lavado las manos y decir, me olvido de esto, nunca más voy a tratar, no va a funcionar, los voy a borrar del mapa y nunca más voy a tratar de lo mismo. Pero Dios es demasiado grande para hacer eso. ¿No estás feliz que lo ha hecho así? Dios continuó a través de todos los fracasos de la humanidad para que Él pueda traer una familia para Él mismo. Nosotros somos los beneficiarios de la fidelidad de Dios y del amor de Dios, del compromiso de Dios a su compromiso, a su voluntad. Somos bendecidos por lo que Dios ha hecho. Entonces, fueron echados de la presencia de Dios. El primogénito mató al segundo, y el proceso del pecado y guerra y muerte y abuso y traición, todo comenzó en la primera familia de la raza humana. Gracias a Dios por lo que Jesús hizo para librarnos de nosotros, de librarnos del poder del pecado. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5. Este es 2 Corintios 5. Capítulo 5 y verso 21. Y vamos a regresar a este verso muchas veces a lo largo de este curso. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta que tú entiendes la profundidad de las tinieblas y del pecado en la cual estábamos sumidos, quizás esto no significa mucho, pero cuando tú ves que el pecado hizo al hombre y al corazón del hombre, y cuán devastador fue para Dios, para el sueño de Dios y la relación con la humanidad, luego vas a darle este verso, y es por esa razón el evangelio tiene que ser predicado y proclamado, porque estas cosas son revolucionarias, para que tú escuches a Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Oh, todo lo que perdió Adán, todo el territorio, el terreno que fue perdido en el jardín del Edén, Jesús lo recuperó. Y a pesar que no fuiste creado como Adán, el aliento de vida no fue respirado, y fue en el jardín del Edén, aunque no hayas pecado ni hayas experimentado, o aunque tú no has participado en la naturaleza del pecado, la naturaleza pecaminosa era parte de ti, y Dios puede venir y cambiarte de pecado a justicia, de maldad a santidad. Él puede quitar la naturaleza pecaminosa e impartir la naturaleza de Dios. Ese es un milagro. Es el poder de nuestra redención. Alabado sea Dios.
es tan grandioso que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos, como cristianos aún, hemos hablado, leer tu Biblia, ora, pero no son tareas religiosas. Es necesario para que seas un cristiano saludable. No puedes vivir en este mundo día a día sin contacto con la palabra de Dios. Tu mente va a conformarse al mundo y va a ser programado por los pensamientos del mundo, las noticias del mundo, las perspectivas del mundo, y nunca vas a ver y entender quién realmente eres. Entonces, la renovación de la mente viene por la palabra de Dios. Tienes que alimentarte con la palabra de Dios. Es lo único que te va a decir que eres la justicia de Dios. Todo el resto del mundo te va a decir cuán estúpido eres. Amén. El resto te dice cuán inferior eres, cuán poca habilidad tienes, pero la palabra, es la palabra de Dios que te dice quién eres espiritualmente y te dice que eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo, has sido escogido en Él, has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No vas a encontrar eso en ningún otro lugar sino en la palabra de Dios. Tienes que alimentarte de ellos, tienes que alimentar tu espíritu y renovar tu mente con eso para que no te olvides qué clase de hombre eres. Es realmente difícil vivir cuando nosotros tenemos la misma visión que los otros y nos vemos como la carne. Y Pablo dice, yo no conozco a nadie según la carne. Y nosotros, aunque conocimos a Cristo por medio de la carne, ya lo conocemos ahí, porque Él era lo que Él era. Él no había ningún problema. Ya no lo conocemos a Él en la carne. Conocemos a cada hombre en el Espíritu. Eso nos ayudaría que nos veamos a nosotros y también a nuestro prójimo bajo el Espíritu. Amén. Nos ayudaría si vemos a todo el resto de la humanidad bajo el Espíritu. Y veamos lo que Dios ve, y veamos lo que Dios dijo, y cuál es el potencial. Aquí hay potencial en esta habitación para cambiar el mundo, aquí mismo. Por lo que Dios hizo en ti, y por la nueva creación. Amén. Aliméntate en la palabra para renovar tu mente. Todo esto es bueno y es verdad. Todo lo que te digo en este curso de justicia es verdad. Todo lo que aprendes acerca de justicia y todo lo que Dios ha hecho concerniente a la justicia en el corazón del cristiano es verdad. Yo no te voy a decir nada que va a tener que ser hecha. Todo ya ha sido hecho. Ya ha sido hecho hace 2000 años. Ya ha sido hecho por 2000 años. Pero no te va a afectar hasta que lo conozcas. No te va a cambiar tu conocimiento, no va a cambiar tus acciones, tu vida, hasta que tú lo entiendas, hasta que tú lo sepas. Y no hay lugar sino en la palabra de Dios. Amén.